Buenos días. En este día estamos de nuevo con la disposición de poder compartir esta palabra con ustedes y que pueda todo mundo escucharla, tomarla para sí. En el nombre de Jesús, en esta mañana vamos a meditar en el libro de Efesios capítulo 4 de 1 en adelante. Vamos a meditar bajo el tema la unidad del Espíritu Santo. Yo pues, presto en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Él mismo constituyó a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que esta palabra pueda quedar enraizada en cada vida, en cada corazón. La unidad del Espíritu. La palabra de Dios, Pablo, preso en una cárcel, estaba rogando, estaba pidiéndole a todos sus hermanos y les decía, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y esa misma palabra es para nosotros hoy. Os rogamos, hermanos, que andemos como es digno según la vocación que Dios nos puso y fuimos llamados. Eh, Pablo les decía a ellos, él preso en una cárcel, desde allá les estaba enviando y les decía que con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué está pasando hoy en las congregaciones? Que el amor se ha perdido. Aquí se ha venido a cumplir una palabra dada por los hombres donde dice tanto tienes, tanto vale, nada tienes, nada vale. En las mismas congregaciones donde se predica en un altar del amor. Si no tienes nada, tú no vales nada ante los ojos de los hombres. Porque no hay unidad en el espíritu. Tú vales por lo que tienes ante los ojos del hombre. Pero dice que con toda humildad y mansedumbre, soportándonos todos con paciencia, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todo. Pero que a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Cada uno tiene un don que Dios le ha dado.
Y no vamos a presumir de ese don diciendo yo soy un aquí, yo soy un allá y por te doblará toda rodilla. A mí no, hermano, no es así. No presumas de lo que Dios te ha dado. Dale la gloria a Dios en todo. La gloria no es tuya. No le robemos la gloria al Señor. La palabra de Dios aquí en el libro de Efesios capítulo 4 nos dice en el versículo 7, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él ha dado dones a los hombres. Él los ha dado desde el antiguo y el nuevo. Él nos ha dado, ya fueron dados esos dones desde antes, cuando ya nos predestinó Él. Pero aquí Pablo estaba hablándoles a ellos, al libro de Éfesos. Les estaba diciendo y les suplicaba, les rogaba que llevaran una vida con humildad y mansedumbre, soportándose unos a otros, pero sin lastimarse. Pero ¿qué pasa hoy? En las congregaciones se ha perdido todo esto. En las congregaciones ya se ve como los mercados cuando están peleando por un cliente que llegó a comprar allí, ya están peleando. Pelean desde el púlpito, pelean en las reuniones, pelean en todos lados. Ya no se puede ni hablar ni opinar en las congregaciones porque los que no conocen la humildad y la mansedumbre no tienen paciencia para soportar a los hermanos. Usted sabe que no es fácil lidiar con diferentes tipos de caracteres. No es fácil lidiar con diferentes personas de diferente educación, de diferentes formas de pensar. No es fácil, pero Pablo les está diciendo al libro de Éfeso, al pueblo de Éfeso, que con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícitos en guardar la unidad del Espíritu, que es el vínculo de la paz. Dios nos ha llamado a ser pacificadores, no a hacer esos grandes llamaradas de incendios que levantamos, como dice la lengua, un miembro tan pequeñito que puede quemar una ciudad completa. Pero volviendo al versículo 8 dice, por lo cual dice, subiéndola a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituye a unos apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la buena obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Queremos detenernos un momento en esto. Si el Señor mismo fue el que constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, ¿por qué los constituyó? Dijo que para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, no para venir a destruir. A muchas personas se les ha tildado y le dice en la forma de manipulación, tú eres un profeta. Y la gente anda allí cabizbaja, agachada, y cuando pasa una persona que lo han nombrado profeta, ese hermano como anda haciendo cosas no correctas, tiene miedo que aquel profeta le va a venir a decir, tú andas mal. No, hermano, no es así. El mismo Espíritu es el que redarguye a través de la palabra, el mismo Espíritu de Dios es el que redarguye y te hace sentir que no estás bien. No le temas al hombre, témele a Dios. Muchas personas viven engañados con eso de los dones y no los han sabido utilizar y supuestamente los tienen pero no los saben utilizar. Fíjese que hay lugares que las personas para poder desempeñar el don que supuestamente el hombre se los ha dicho que tienen ese don, esas personas tienen que vestir de una manera elegante. No, hermano, no nos engañemos, las vestiduras no tienen nada que ver con lo espiritual.
Es lo espiritual que tiene que ver con lo de encima de nosotros. Es lo espiritual, que lo espiritual tiene que ser como una lámpara encendida sobre nuestras vidas. No es el vestuario el que tiene que sobresalir en nuestras vidas. Pero, ¿qué problemas tenemos en nuestras congregaciones cuando a las personas se les están nombrando que son apóstoles, que son profetas, que son evangelistas, que son pastores y son maestros, y ellos ya no quieren ni poner los pies sobre la tierra porque se la creyeron de que tienen ese don y a ellos se creen superiores a otros y ya no hay en ellos humildad y ya no hay mansedumbre, y cuando ellos pasan no dejan el perfume de la presencia de Dios, sino que dejan el perfume de su altivez, de su arrogancia. Yo no estoy en este día criticando a los que dicen que tienen esos dones. Estoy criticando de que la humildad se fue de su vida. La mansedumbre ya no existe en su vida porque hoy ellos creen estar mejor que usted y que yo. Pero con sus actitudes dan a conocer de que no es cierto, de que ellos puedan estar haciendo cosas para poder perfeccionar al pueblo de Dios, para poderlo orientar, para poderlo llevar a una edificación en el cuerpo de Cristo, sino que están destruyendo, despedazando las iglesias, y muchos se ocupan de pararse en un púlpito y hasta mencionan el nombre de la persona y esa persona es humillada y es avergonzada públicamente. ¿Usted cree que a Dios le agrada eso? ¿Usted cree que está haciendo bien usted en estar ocupando un púlpito para enseñar lo que usted cree que es y no lo está haciendo correctamente? Si cuando Pablo le estaba diciendo, yo preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Y le dice en el 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándose con paciencia los unos a los otros, solícito en guardar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Hermanos, en este día yo quiero que usted reflexione de sus actitudes, porque si Dios dio dones, fue para que fuera llevado con un fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero a veces se está deteniendo, se está estancando la vida espiritual de las personas porque, como ya hablamos anteriormente, son oprimidos, son avergonzados, son humillados los que usted, que cree que tiene un don y que con ese don usted va a manipular y va a congraciarse con los que le pusieron en esa posición y va a destruir a las personas que usted está menospreciando, porque usted está menospreciando, usted no tiene la mansedumbre ya, usted ya no tiene la humildad, entonces por lo tanto no hay un vínculo de paz en su vida porque a usted no le interesa la paz en la congregación, lo que le interesa es sobresalir por el don que se le ha sido impuesto. La palabra de Dios nos dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuándo vamos a llegar a la estatura y a la plenitud de Cristo? Cuando hagamos las cosas correctamente. Cuando no se aparte de nuestra vida la humildad y la mansedumbre y tengamos paciencia con aquellos que aún no han madurado, que son niños fluctuantes, que son niños que con cualquier cosa se resienten. Pero como usted tiene el don de parte de Dios, usted no va a despedazar a ese hermanito, sino que con mansedumbre, con paciencia y con humildad usted le va a ayudar con la palabra. Usted le va a ayudar porque su trabajo eh, todo el conocimiento que Dios le ha dado es en el Señor, para poderle ayudar a llegar a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios y llegar a ser un varón perfecto
pero eso será en aquel día cuando estemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevándonos por doquiera, por el viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hermano, qué doloroso es ver que cómo están manipulando al pueblo de Dios. Hay gente linda en las congregaciones que son humildes y son tan tranquilos y que todo lo hacen con amor. Llevan la ofrenda con gran amor. Llevan un regalito para los hermanos con gran amor. Pero como aquel regalito es humilde, aquella persona que cree que ya no se merece ese tipo de regalitos, es menospreciado aquel regalo. Se lo regalan a otra persona que según ellos es a la medida del que lo regaló. Porque no hay humildad. Se ha perdido la humildad. En las congregaciones hay gente linda como hay gente que no lo es. En las congregaciones hay gente sincera como hay gente que no lo son. Pero en este día no estamos criticando, estamos exhortando con amor al pueblo de Dios, que ya no andemos como niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que es para engañar, emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, y esto es Cristo. Eso es lo que Él quiere que nosotros hagamos, que crezcamos en amor. No importa que tú no pases de ser el limpia banca de una iglesia, no importa que tú no pases de ser el que barre, el que trapea, el que limpia el polvo de la congregación, no importa que seas tú únicamente la persona que recoge la ofrenda, no importa que seas tú el que te encargas de cuidar los baños para que estén limpios, para que el hermanito cuando tenga una emergencia, ese baño lo pueda encontrar limpio y pueda disfrutar de ese baño en un momento de necesidad, de emergencia. No importa si tú eres aquella persona que está parada en la puerta para recibir al que va entrando, pero esa persona se va a llevar una buena impresión si en ti ve reflejado el amor de Dios, no con hipocresía, sino con sinceridad, porque ese día en la puerta tú lo recibiste bien, pero otro día te miró en la calle y seguiste siendo la misma persona. La persona amable, cariñosa, sincera, humilde, que no andas con arrogancia en la calle, ni te bajas del carro con arrogancia, sino con humildad. Y que cuando tú vas en la calle y vas con tu carro, porque Dios te ha bendecido a través de esto, y tú miras al hermanito que va caminando por la calle y va cansado, viene de compras del mercado y va cargado con bolsas y vienes tú y detienes tu carro y le dices, hermano, venga, se va para la casa, lo voy a llevar. Tal vez usted se diga en este día, ¿por qué el hermano está diciendo esto? Porque estamos hablando de la humildad y la mansedumbre, estamos hablando del amor, el vínculo de paz, estamos hablando de todas esas cosas. Y si tú tienes un don de servicio, usa ese don de servicio como Dios te lo dio para que sirvas. Y si tú tienes la oportunidad de tener un medio de transporte y tu hermano, aquel que ha sido menospreciado en la congregación porque nunca ha pasado ni a tener una triste bicicleta, y tú tienes la oportunidad de llevarlo a donde va, porque tú lo encontraste, no lo encontraste de casualidad, es para que pongas en práctica el don que Dios te ha dado, que es el don de servicio. No esperes que el hermano te diga, hermano, lléveme, auxíliame, mire que no ando dinero para el pasaje, lléveme. No esperes. Pon en práctica el don que Dios te ha dado. Muchos hermanos pasan con miedo porque creen que van a quedar pobres haciendo favores. No, hermano. El que al pobre le ayuda es como que le preste a Dios y Dios se lo devuelve 4 veces más. Yo quiero decirles que en las congregaciones hay un espíritu de manipulación donde a usted le ponen una cantidad de dinero para que haga pactos, le ponen una cantidad de dinero para que usted pida oración por un problema que usted tiene y la gente cree que entre más caro es la cantidad de dinero que usted da, así usted va a recibir y han pasado años y no han visto respuesta. Dios no se mueve de esa manera. Dios se mueve conforme a la voluntad de Él allá en los cielos.
Y aquí en la tierra se hace conforme a la voluntad de Él, no a las estratagemas de hombres, no a la voluntad del hombre mismo, sino a la voluntad de Dios. Dios hace milagros, no los hace la persona que oró por usted, los hace Dios si Él quiere hacerlo. Y si Él no quiere, no lo hará. Pero una cosa sí le digo, Dios escucha la oración de los humildes y ve de lejos a los altivos y a los arrogantes. Yo quiero decirles en esta mañana que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera, por esas doctrinas inventadas por hombres, esas doctrinas puestas por el hombre, impuestas, que a usted le quieren prohibir de que no haga ningún comentario en contra de determinada persona porque usted cae en maldición. Déjeme decirle en esta mañana que usted cae en maldición independientemente usted hable de quien hable. No importa si es el más humilde de la congregación o es el que es más elegante en la congregación, porque ante los ojos de Dios todos los seres humanos somos iguales. No importa la posición económica, el nivel académico, no importa. Déjeme decirle en esta mañana que no se deje llevar por las artimañas que usan con astucia aquellos que emplean la palabra de Dios y aquellos que le quieren hacer creer a usted que Él tiene el don de profeta y que tenga mucho cuidado porque va a ser descubierto públicamente. No, hermano, muchas gentes andan averiguando su vida y se dan cuenta de qué tipo de vida lleva usted. Y quizás usted no se da cuenta que usted sabe que nosotros somos carta leída. Y si usted anda haciendo cosas malas, va a llegar a los oídos de quien sea. Y si ese de quien sea es una persona que lo han nombrado como un profeta, él va a hablar conforme al don puesto por hombres y va a ocupar un púlpito de hipocresía y de mentira y va a decir que Dios le mostró, va a decir que él soñó y va a tocar el tema de lo que usted está haciendo porque ya llegó a sus oídos una crítica de la vida suya, de cómo usted anda. Usted sabe, somos carta leída y los chismosos y los calumniadores se alimentan con esto de la vida rutinaria suya, con su testimonio para ocupar un púlpito y hacerle creer a las congregaciones de que Dios les ha hablado a ellos. Que Dios nos socorra, que estemos cayendo en ese error. Dios nos habla a través de las Sagradas Escrituras. Y si usted está en un púlpito predicando la palabra, Dios va a hablar a aquella congregación a través de su boca, pero va a ser Él a través de las Sagradas Escrituras. No caigamos en ese error de manipulación donde los cristianos están siendo involucrados en esas cosas que ya no se debe de seguir viviendo en el engaño, en la mentira. En el versículo 15 dice, sino que siguiendo la verdad en todo, en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza y esto es Cristo, de quien todo es el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas y que se ayudan mutuamente, según la actividad propia, miembro de cada miembro recibe un crecimiento para ir edificándose en amor. Quiero decirles que en el conocimiento de la palabra hay crecimiento en la vida espiritual. Quiero decirle que en las oraciones que usted hace ante la presencia de Dios, esas oraciones tendrán respuesta conforme a la voluntad de Dios y conforme usted lleve una vida agradable a los ojos de Dios. Hay oraciones que tienen respuestas y hay oración que parece que no las tiene. Hay oraciones que tienen estorbo, otras no tienen estorbo, pero Dios responde en el tiempo que Él quiere y a quien sea como sea, Él responde. No seamos el tipo de gente que oraban, el publicano y el fariseo solo porque las doctrinas que había sido formado él, donde ayunaba, donde diezmaba y hacía todas las cosas, él creía de que él estaba más cerca de Dios porque él estaba haciendo todas esas cosas. Dios escucha la oración del humilde, aquel que se humilla ante la presencia de Dios y le dice, Señor, no soy digno de tu presencia, pero una palabra tuya basta para sanarme, una palabra tuya basta para poder recibir una respuesta. Perdóname, Señor, soy inmerecedor de ti, pero yo acudo a ti porque eres el único que me puedes ayudar. Pero si usted empieza a presumir, yo diezmo, yo hago esto, yo hago lo otro, esa oración ya tiene ese estorbo de vanagloria, ese estorbo de orgullo. Quiero decirles, hermano, que aprendamos a caminar en humildad, en mansedumbre,
buscando el vínculo de la paz. No nos prestemos para andar echándole más leña al fuego, como se dice comúnmente, sino que busquemos la manera de ser pacificadores. A mí una vez me tocó hablar con cierta persona y me gustó porque esa persona nunca se ponía al lado de uno cuando uno le decía algo y tal vez lo que uno le estaba diciendo así era. Pero ella decía, no hermana, quizás usted le pareció haber visto o oído eso así. No hermana, ella siempre buscaba la manera de apaciguar el momento. Y así tenemos que ser pacificadores, no tenemos que echarle más leña al fuego. Hermanos, en esta mañana yo les bendigo, le doy gracias a Dios por la oportunidad de que podamos compartir esta palabra y por la oportunidad de poder exhortarnos a través de la Sagrada Escritura y que podemos andar como es digno de la vocación que Dios nos ha dado, de la forma que Dios nos llamó. Dios te llamó a ti para el servicio en la obra. Dios te llamó a ti que con humildad y mansedumbre podamos ser pacificadores en la obra. Dios te mandó a ti para ser ejemplo en una congregación. Dios nos ha llamado para cumplir el propósito de Él en nuestra vida. Y así como se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres, esos dones pueden ser utilizados para bien en una congregación y no para mal, ni para manipulación. La manipulación es pecado, hermanos, y tengamos mucho cuidado. Pidámosle a Dios el don de discernimiento para que podamos entender cuando alguien está manipulándonos. Por eso leamos la Biblia, escuchemos la palabra y nadie nos va a engañar. Que Dios me les bendiga en esta preciosa mañana, que Dios me los guarde y me los proteja y que cuando alguien se acerque a su vida con manipulación, usted diga en su corazón, espíritu de manipulación no va conmigo, porque la presencia de Dios está en mí y el Espíritu de Dios me ha llamado para que sea una persona feliz. Ya no soy cautiva de la cautividad porque me ha traído a libertad y mis oídos hoy están circundados solamente para oír la voz de Dios, están afinados solamente para oír la voz de Dios. No dejemos que nos manipule nadie, hermanos, por el amor de Dios, y seamos estudiosos de la palabra. Congreguémonos, no dejemos de congregarnos, hagamos un esfuerzo en hacerlo y que Dios nos ayude. Y esta mañana yo quiero orar por usted. Señor amado, en esta mañana yo te doy gracias por el momento que nos diste para poder compartir esta palabra, en el cual, oh Dios amado, te doy gracias. Te pido que esta palabra nos ayude a poder reflexionar y a entender de lo equivocado que hemos estado. Yo te doy gracias, Padre amado, porque tú nos hablas a cada momento de nuestra vida y te pido, Padre, que abras nuestro entendimiento y nos dé sabiduría. No permitas que vivamos en una vida llena de engaño y de hipocresía. No permitas que vivamos en un mundo dejado llevar por cualquier viento de doctrina. Enséñanos a poder escudriñar las escrituras y darnos conocimiento sobre ellas. Que lo que no podamos entender a través de tu Santo Espíritu pueda ser entendible. Ayúdanos, Señor, a poder ser pacificadores en las congregaciones y ayúdanos a no ver ni oír lo que no debemos de oír. Ayúdanos a hablar solo cuando debemos de hacerlo y callar cuando hay que callarnos. Ayúdanos, danos ese espíritu de mansedumbre y de humildad y darnos ese espíritu del vínculo de la paz para poder tener una congregación sana y llena de paz. Bendice a los hermanos, bendice a los amigos, bendice a todo oyente de esta palabra y ayúdanos, Señor, para que esta palabra pueda germinar en cada corazón y pueda ser puesta en práctica en cada uno de nosotros. Que la gloria sea para ti, Señor. Que en este día sea manifestado tu poder en cada vida y que sea consolada aquel corazón que ha sido maltratado, pero que tú en este día, a través de esta palabra, puedas sentir una paz en su corazón, Señor. En el nombre de Jesús, yo te doy las gracias a ti, mi Dios. Amén.